A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día miércoles por FM 105.7, Radio de la Fe. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Estamos en calle Salta 433 Altos, en la ciudad de Santiago del Estero, y transmitiendo a través de las ondas radiales a toda la ciudad, y también por las redes sociales llega este video, y te pedimos que lo compartas también con todos tus contactos para que ellos también puedan disfrutar la programación de la radio. Hoy, como todos los miércoles, tenemos el enfoque jurídico internacional, entrevistando al doctor Pedro Basbús, y vamos a hablar acerca de la realidad política latinoamericana, que está bastante complicada en este tiempo y está dando mucho para hablar, así que será una entrevista de actualidad y muy informativa para todos nosotros. Pero antes quiero compartirte una reflexión espiritual, justamente pensando en tantas personas a las que la vida se les hace complicada. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un texto muy importante porque nos enseña que tenemos que llevar nuestras cargas como si fuera una encomienda, ponerla en las manos del Señor para que Él se haga cargo de todas nuestras preocupaciones, de todas aquellas cosas que nos ponen ansiosos. Con mucha gente que converso se queja acerca de la vida y de las complicaciones de la vida. Se escucha decir cada vez con más asiduidad que la gente está preocupada, que la gente está temerosa, que hay mucho sufrimiento, mucha injusticia, inmoralidad, corrupción, dificultades de todo tipo, y esto sin ninguna esperanza a que la situación pueda mejorar, y muchos de ellos ni siquiera tienen una esperanza de vida más allá de la muerte. Claro, esta es una manera muy común de pensar de aquellos que no tienen su fe, su esperanza puesta en Dios, y de aquellos que no tienen esperanza de vida aún más allá de la muerte. Pero en esta reflexión quiero preguntarte si formas vos, mi querido oyente, parte de esta multitud que hoy anda preocupada y que piensan que la vida es una carga demasiado pesada para sobrellevar. Quiero compartirte un mensaje esperanzador, pero no una esperanza utópica, ni esperanza política, ni de mejoramiento económico, ni siquiera de autosuperación personal. Quiero llevarte a poner tu esperanza en el Señor Jesucristo, porque Él puede comprender cada una de nuestras luchas, de nuestras ansiedades, de nuestros problemas, de nuestras cargas, porque Él estuvo entre los hombres, vivió entre los hombres y fue tentado en todo, dice la Biblia, según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por eso puede comprendernos y puede ayudarnos en toda circunstancia humana por la cual nosotros podamos estar pasando, sabiendo que los problemas pueden superarnos a nosotros, pero nunca pueden superarlo a Jesús.
que es verdadero Dios y perfecto hombre, y que simpatiza y que tiene empatía personalmente con cada uno de nosotros, porque Él vive y se interesa por vos personalmente. Él lloró y puede consolarte. Él fue odiado por muchos y sin embargo oró por aquellos que lo odiaban y demostró amor hacia todos ellos, y por lo tanto puede demostrar su amor hacia nosotros también. Jesucristo fue abandonado por sus amigos en la peor circunstancia de su vida, y por eso puede entender muchas veces nuestro sentimiento de abandono, de soledad. Pero fíjate estas palabras que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es el justo, quien fue condenado injustamente, y por eso puede ofrecer perdón para todos nosotros y perdonar todas nuestras faltas, nuestros pecados. Fíjate que dice la Biblia: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús fue rechazado y Él nunca rechaza a nadie. Dice Jesús: el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús fue clavado en la cruz del Calvario para poder darte a vos y a mí una vida abundante y eterna. Ahora, la reflexión es: ¿qué se necesita para tener un amigo así? Un amigo como Jesús, un Salvador como Jesucristo. Y bueno, simplemente es acudir a Él con todas tus preocupaciones, con todos tus problemas, con todas tus penas, con toda la carga que pesa sobre tus espaldas. Este peso tal vez sea desconocido por los demás, por tus amigos más íntimos, por tus familiares. Es algo que solamente vos sabes que lo estás sobrellevando. Pero fíjate que Jesús está dispuesto a recibirte tal como estás, recibirte en la situación, en la condición en que te encuentras, sabiendo que ninguno de tus problemas y ninguna de tus cargas puede superar su capacidad para aliviarlas. Por eso, vuelvo al texto de la palabra de Dios: tenemos que poner toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo una cosa importantísima, que Él tiene cuidado de nosotros. Mi querido oyente, vos has confiado de esta manera en Cristo como Salvador personal. Estás poniendo toda tu carga, todos tus problemas, todo lo que te preocupa en sus manos, para que Él tome tu vida, tome las riendas de tu vida y la dirija. Te invitamos desde la radio a poner tu confianza en Cristo y toda tu esperanza en Él, porque Él es fiel y nunca defrauda a los que confían en Él. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy. Para la esclavitud y no haya guerras más, no, si solo fueras tú. Continuamos con nuestro programa, ya en compañía del doctor Pedro Basbús. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, es un gusto siempre estar con ustedes, recordando y conversando un poquito sobre los temas internacionales. Así es. Bueno, hay mucha tela para cortar en todo nuestro continente sudamericano. Así es. No sé usted por dónde quiere empezar. La verdad que hemos transitado un periodo, o estamos transitando un periodo de cierta inestabilidad en el continente latinoamericano, en los gobiernos latinoamericanos. Uno puede ver un hilo conductor en lo que pasa en Venezuela, lo que ha pasado en Colombia, lo que pasa en Bolivia, lo que ha pasado en Chile, y uno puede preguntarse si estamos enfrentándonos o estamos viviendo nuevos tiempos o con nuevos gobiernos en Latinoamérica.
Y yo creo que en este caso hay que dividir o hay que ciertamente diferenciar algunas cuestiones que sería lindo conversarlas que pasan en Latinoamérica. Dejamos de lado Venezuela, que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, en donde evidentemente hay una violación a los derechos humanos y hay un gobierno, más allá de lo que se quiere decir, que es un gobierno totalitario y es un gobierno dictatorial. Algunos dicen que es un gobierno, entre comillas, autoritario. Entiendo yo que esto no es así, porque es un gobierno donde ha violado y viola sistemáticamente derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de circulación. Recordamos que hay casi 3.700.000 venezolanos que están dando vuelta por toda Latinoamérica buscando nuevos horizontes, y si bien ellos no invocan el Estatuto del Derecho de los Refugiados, o sea, de la Convención Internacional de los Refugiados, sí, obviamente son migrantes que han huido del país por distintos motivos, entre ellos motivos económicos, motivos políticos y por una violación sistemática de los derechos humanos, con lo cual uno podría decir que hoy Venezuela es un Estado sostenido exclusivamente por las grandes potencias internacionales, y me refiero a China y a Rusia, donde tienen contratos militares muy importantes y celebrados desde la época del expresidente Chávez, reconducidos por el presidente Maduro, y evidentemente hay una mirada geopolítica, sobre todo de Rusia y en menor medida de China, de querer poner un pie sobre Latinoamérica, porque Venezuela tiene petróleo y evidentemente es una materia prima necesaria para numerosas cosas. Obviamente mueve energía, entonces si vos dominas el petróleo y tienes el ingreso irrestricto a esta materia prima, ya sea por la petrolera estatal, que es Petróleos de Venezuela, unida a Gazprom, que es de Rusia, y a la petrolera china, entonces obviamente tienes contratos que te permiten el abastecimiento paulatino del petróleo para lo que vos necesites. Venezuela es el quinto productor mundial de petróleo, con lo cual imagínate que estamos hablando de un actor no menor dentro de lo que se entendía por la Organización de Productora de Estados de Petróleo, que es la OPEP, o era la OPEP. Ahora bien, nosotros hemos escuchado, no sé si vos habrás escuchado lo que dijo el presidente, porque en Venezuela se da la pauta de que hay dos gobiernos, hay una coexistencia con dos gobiernos, un autoproclamado, que es el de Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, opositor a Maduro, y el gobierno de Maduro. El vicepresidente de Maduro dijo que hay una brisita bolivariana que recorre por los distintos países de Latinoamérica, a la sazón de lo que pasó en Chile y lo que está pasando en Colombia. Yo creo que no es así, por más allá de lo que uno pueda decir. En Chile lo que ha pasado y lo que está pasando ahora es que las protestas, distintas protestas que comenzaron con protestas económicas, han derivado en una generalizada protesta social. Yo no quiero pecar por defecto, pero uno podría decir lo siguiente: Chile es un país que, por ejemplo, no ha dejado de crecer los últimos 10 años, en donde se ha mantenido una expectativa de inflación no superior al 2% anual. Nosotros tenemos el 56% anual. Y esto de Chile, independientemente de los gobiernos que han pasado digamos, un gobierno de centro derecha a centro izquierda, todos los gobiernos han sido cuidadosos en la macro y en la microeconomía, de manera tal que el ciudadano chileno medio ha podido subir el nivel de vida. Ahora, hay mucha gente que quiere un mejor nivel de vida y y en Chile, lo que pasa en Chile es que, a diferencia de lo que pasa en nuestro país, hay una gran desigualdad en la clase social, porque el 1% de la población chilena maneja el 26% de la riqueza, y el resto está dividido en una clase que no llega a ser clase media. Entonces vos tienes de repente, por ejemplo en Chile, tienes que la mitad de la población tiene un ingreso superior, digamos, en un 5% al salario mínimo vital y móvil, que es de $400. Hoy la mayoría, o más del 50% de los chilenos tienen un salario que no supera los $500 mensuales. Vos dirías, bueno, nosotros $500 mensuales son 30.000 pesos, o son 35.000 pesos, es superior al mínimo vital. Sin embargo,
Chile tiene una gran clase alta, muy pequeña, pero que tiene la mayor parte del ingreso de la torta, y tiene mucha clase baja queriendo ser clase media, y hay una desigualdad importante que se nota en la educación, en la salud y en el uso del recurso que es el agua. Entonces, una protesta como la que pasó hace poco tiempo y la que está pasando, en donde el presidente Piñera dijo, vamos a aumentar la tarifa del transporte. Comenzó con la tarifa del transporte, que vos le estás aumentando esa tarifa del transporte al que menos tiene. Y si una persona gana menos de $500 al mes, es decir, gana $450 al mes, que es el salario mínimo vital y móvil en Chile, y le aumentas el transporte, que representa el 30% de ese salario, cualquier subida de la tarifa del transporte va a incidir obviamente en el ingreso. Y eso protesta, y la protesta se multiplica en otras protestas, porque obviamente no se reclaman ya contra la tarifa, sino reclaman por una mejor educación. En Chile tiene el 95% de los chilenos alfabetizados. Sin embargo, la mayor parte, hay escuela pública y el Estado colabora, pero la mayor parte de la educación es privada y es paga, al cual no pueden acceder. Hay una diferencia sustancial entre la educación privada y la escuela pública. Diferencia de calidad, estoy hablando. También el sistema de salud, el 80% de los chilenos tienen el Fondo Nacional de la Salud, que es gratuito y obligatorio, pero el 20% accede a mejor servicio, tiene turnos inmediatos en cuanto a la medicina, y no tiene que estar peregrinando en los hospitales para tener un turno que le dan de aquí a 6 meses. Con lo cual, obviamente, eso produce un rencor social que se manifiesta en lo que ha pasado y en lo que está pasando. Y también los chilenos que le están pidiendo al presidente Piñera, modifiquen la constitución que data de la época de Pinochet. Ahora, vos sumas todo eso y evidentemente hay desproporción. Y eso no quiere decir que el sistema económico, y eso es una opinión muy personal mía, sea malo. Sino que evidentemente lo que debe hacer este sistema es tratar de incluir a mayor cantidad de gente, para evitar la desigualdad social impuesta que hay hoy en Chile, que también hay desigualdad en Brasil, hay desigualdad en Colombia. Uno podría decir, en Argentina es el único país en Latinoamérica, y Uruguay un poco más, en donde la clase media, se respeta la clase media. Más allá de que en Argentina la clase media es la más golpeada por la suba de todos los gobiernos. Fíjate vos, sube un gobierno, lo primero que hace es aumentar los impuestos, y en donde repercute en clase media. Así es. Ahora, junto con esto, pasa lo que pasa en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? En el año 2016, el presidente Evo Morales, que también hay que decirlo, produjo una verdadera revolución en el ingreso medio boliviano, a punto tal que crece más del 50%. Bolivia tiene un riesgo país menor a los 200 puntos, tiene una inflación proyectada anual de no mayor al 3%. Ha crecido muchísimo, y la porción de la población de clase baja ha podido elevar su nivel por una política activa de hidrocarburo. ¿Qué tiene Bolivia? Tiene litio y tiene gas. ¿A quién le interesa el litio y el gas? A las grandes potencias. Entonces, obviamente, ¿qué hizo Morales? Bueno, modificó la política de hidrocarburos y dijo, vamos a nacionalizar todos los hidrocarburos en la petrolera estatal, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, B larga, en donde el 51% va a estar en manos del Estado y el 49% en manos de los privados. Ahora, la riqueza que producen esta empresa, el 18% le doy a los privados y el 82% restante se queda al Estado. Aún así, a riesgo de ser una distribución inequitativa, el capital privado aceptó y ganó plata. Ahora, todo eso se ha derramado en el boliviano medio. Pero ¿qué pasó? Hubo un intento de perpetuarse en el poder. La Constitución de Bolivia te permite una reelección. Evo Morales llamó a un referéndum en el año 2016 a los fines de reformar la Constitución para que le permita la reelección indefinida. El referéndum fue en contra de los intereses de él y perdió 51-49. No contento con eso, la justicia le da la razón al año siguiente y le permite, bajo un fallo que puede ser polémico, porque dijo, todos los habitantes tienen el derecho humano de ser electos y de elegir.
Ahora, una cosa es ser electo y otra cosa es ser reelecto. Con lo cual, el intento de perpetuarse en el poder hizo que su gobierno pierda legitimidad. Si vos sumas a eso que durante las elecciones hubo irregularidades, por no decir fraude, que él convocó a los veedores de la Organización de Estados Americanos y los veedores le dijeron hubo irregularidades graves que ameritan que se llame nueva elección. Eso fue el caldo de cultivo para que él termine renunciando. Unos dicen hubo un golpe de Estado blando, otros dicen no fue el golpe de Estado tradicional y otros dicen no hubo golpe de Estado. Yo entiendo que al perder el apoyo de los militares y de la policía, Evo Morales no tuvo otro digamos, destino que renunciar, dio un paso al costado y se autoproclama una presidenta que fue la cuarta en la línea sucesoria del Senado, Jenny Áñez Chávez, en donde se autoproclama, es opositora al MAS, o sea, al partido de Morales, proscribe a Morales para que se vuelva a presentar y a su vicepresidente, y ahora ha convocado nuevas elecciones, en donde el pueblo de Bolivia va a tener la oportunidad, ha convocado a elecciones para que pueda elegir. La Constitución dice que en un plazo no mayor a 90 días debe haber elección. Ahora, esto que ha provocado la división de una sociedad que apoya a Morales y que ha dicho hay un golpe de Estado, y otra parte de la sociedad que está en contra de aquellos que se quieren perpetuar en el poder. O sea, específicamente en Bolivia, esto fue el disparador para que haya un conflicto social. Y hay que decirlo porque también hay una desigualdad que ha sido soslayada por el gobierno de Morales. Sin embargo, todavía hay una comunidad indígena muy pobre en el norte de Bolivia y una comunidad económica muy fuerte en el sur de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Entonces hay una desigualdad social muy importante y muy marcada, y sobre todo a raíz de una política ambiental errónea de Morales que permitió el chaqueo, que es a la comunidad indígena, que es el chaqueo, quemar los campos para que puedan luego sembrar. ¿Qué se siembra? Bueno, a veces cultivos legítimos, otras veces cultivos ilegítimos. Entonces, evidentemente, eso ha molestado a la comunidad internacional, y sobre todo ha sido criticado Morales después de haber sido designado de haber sido candidateado como el premio Nobel al medio ambiente. Fue criticado por una política ambiental errónea, sobre todo con el último incendio de la Amazonía que comenzó en Bolivia y se prolongó hacia Brasil. Y recientemente hemos tenido un problema, observamos un problema en Colombia. En Colombia hay un detalle muy particular, porque Colombia, desde mi punto de vista, no ha podido superar todavía la antinomia FARC-gobierno. O sea, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia versus gobierno. ¿Qué pasó en Colombia? Comenzó con un paquetazo económico del presidente de centro derecha, que es Iván Duque. Este paquetazo que decía, vamos a subir impuestos, vamos a subir la edad jubilatoria, vamos a bajar el sueldo a la juventud a un 75% del haber activo, vamos a quitar beneficios sociales, y esto provocó, en definitiva, que los jóvenes, las mujeres y los opositores del gobierno salgan a la calle a protestar. Comienza siempre con con una decisión económica. Vos me dirás, fue una decisión, poco prudente, quizás sí, pero Colombia, también hay que decirlo, tiene grado de inversión económica, mantiene un crecimiento sostenido a partir desde el año 2006 en adelante, tiene una inflación proyectada del 3% anual, no más, y obviamente ha aumentado el PBI a punto tal que ha desplazado a Argentina del tercer lugar del PBI latinoamericano, y hoy Colombia es el tercer país en PBI después de México y Brasil, y luego veremos nosotros en cuarto lugar. Para que te des una idea de lo que es Colombia en este momento. Ahora, sin embargo, hay grandes bastiones de pobreza, y sobre todo el presidente Duque tocó intereses de las FARC. Las FARC, como sabrán, fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fueron tristemente conocidas por los secuestros extorsivos, porque se convirtió en un grupo de narcotraficantes. Fue un grupo que atentó en contra de los gobiernos constituidos y tuvo en vilo a Colombia a punto tal de que las FARC dividió el territorio colombiano en dos.
en su mejor apogeo o en su apogeo, las FARC dominaban casi el 50% o el 40% de la selva colombiana. Y esto significó que en un momento dado los gobiernos digan vamos a llegar a un acuerdo de paz con las FARC. Se convirtieron a un grupo civilizado, pacífico y democrático, pero con condicionamientos. Uno de los condicionamientos era que debían ser juzgados por una justicia especial, que fue la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa justicia especial los saca de la justicia ordinaria penal y los juzga con beneficios propios. ¿Qué significa? Menores penas si te declaras culpable, posibilidad de no ser extraditado a otro país si te piden por haber cometido algún delito común en contra de un ciudadano extranjero, y de hecho lo cometieron, y un beneficio en cuanto a la indemnización. Contra eso, el gobierno de Duque dijo, vamos a modificar esta justicia especial. No puede ser que sean juzgados con este tipo de beneficios, sino que tienen que ser juzgados con la misma vara que son juzgados todos los colombianos. Eso provocó un problema. Otro punto, quienes mantenían cultivos ilegítimos de la coca y de la amapola, o de la... creo que la amapola era de la hoja de coca, y también producían cocaína. Dijeron, vamos a reconvertir, el gobierno, vamos a reconvertir ese cultivo ilícito ilícito en lícito, y para reconvertirlo te vamos a dar plata. Deja de cultivar eso, le dijeron a los campesinos que el gobierno va a salir en ayuda. El gobierno no ha salido en ayuda. Eso provocó que mucha gente sea desplazada y se vuelva hacia las FARC, diciendo, nosotros queremos la misma protección económica que teníamos con ustedes, lo cual provocó un problema serio de desplazados dentro del territorio colombiano. Ahora, si vos sumas todo eso, el paquete económico, el rencor de la población porque los victimarios o los responsables de las FARC no terminan de pagar con sus bienes los daños que han cometido, bueno, eso provoca un sismo, una división en la sociedad colombiana, y esa división es la que no está pudiendo ser soslayada por el gobierno de centro derecha del presidente Duque. Sumado a que cuando hay un conflicto, todo el arco opositor se te viene en contra y obviamente pretende sacarte del poder, o pretende sustraerte del poder y usar tu silla. Entonces, para hacer una radiografía de Latinoamérica, uno puede ver que los países que tienen estabilidad económica tienen desigualdades, y esas desigualdades, independientemente de la estabilidad económica, producen problemas. Entonces, yo me hago siempre la misma pregunta: ¿qué pasaría si el país con grandes, solucionado económicamente, con una solución macroeconómica, con un equilibrio económico, no me salía la palabra, con un equilibrio económico como Chile y como Colombia, no hubiese tenido ese equilibrio económico, hubiese habido más desigualdad? Si Chile no hubiese tenido el plan económico sostenido a ultranza por todos los gobiernos de derecha y de izquierda, desde Alwin hasta hoy, hubiese tenido mayor desplazados y mayor desigualdad. Si Colombia no hubiese solucionado sus problemas económicos eliminando el déficit fiscal, siendo ordenados económicamente, hubiese habido mayores desplazados. Con lo cual uno dice, traído el tema Argentina, qué bueno que sería que los gobiernos, independientemente de su signo político, sean gobiernos que resguarden el déficit, que eviten el déficit fiscal, resguarden el equilibrio económico, tengan una política económica equilibrada independientemente del signo político que te guíe, porque nosotros no podemos seguir hablando de inflación en pleno siglo XXI, un fenómeno que solamente 3 países del mundo lo tienen, entre los cuales está Argentina y Venezuela, y después está Nigeria, y después si vos te pones a ver el mapa del mundo, excluyo algunas naciones africanas que están con hambrunas, pero el mapa del mundo, la inflación es un tema superado, y están hablando ya de derechos de tercera generación, cuando aquí todavía seguimos hablando de derechos de segunda generación, de primera. No tenemos agua y cloaca, por ejemplo, y tenemos un gobierno que está tratando de equilibrar sus cuentas fiscales y siempre echando la culpa al que ha pasado. Entonces, evidentemente, uno debería cambiar y debería ser prudente en sus cuentas fiscales, que en definitiva eso produce
que haya mayor, digamos, derrame de derechos a quienes no tienen, y que el Estado pueda llegar a donde no llega justamente por sus déficits económicos. Bueno, hemos dado vuelta por la mayoría de los países de Latinoamérica. Nos queda para un próximo programa el tema Brasil, la ampliación de condena de Lula, Sí. y las causas todavía pendientes. Sí. Eso es un tema que hay que verlo, sobre todo por la política exterior de nuestro país para con Brasil. Brasil es un socio, es el socio más importante que tenemos en Mercosur, y evidentemente no podemos tener una política equivocada con respecto a estos socios. O sea, lo que pasa en Brasil nos repercute sí o sí en la economía argentina. Así es. Así como la economía argentina repercute en Uruguay, ahora que ha cambiado de gobierno. Tabaré Vázquez, digamos, no sigue por su enfermedad, que tiene una enfermedad oncológica importante, y tiene un gobierno ahora de centro derecha, que va a asumir en marzo del año que viene. Así como lo que pasa en Argentina repercute en Uruguay, lo que pasa en Brasil repercute en Argentina, y evidentemente eso es un tema que lo dejamos abierto y podemos conversar el próximo miércoles, Dios mediante. Muy bien, gracias Pedro por sido un gusto, acompañarnos. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa, y estaba pensando en un informe que leí recientemente acerca de la resistencia de algunos pacientes a el tratamiento sin dolor. Cada vez va avanzando más la medicina para aliviar los dolores de aquellos que padecen ciertas enfermedades, y claro, muchos pacientes se niegan a aceptar este tipo de tratamientos pensando que el dolor, el sufrimiento tiene cierta capacidad de expiar los pecados, y este es un concepto erróneo que se atribuye muchas veces al cristianismo. Pero quiero compartirte una reflexión respecto a esto, porque dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18: fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego en el capítulo 3, versículo 18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Claro, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de que la creencia errónea que tienen ciertos grupos religiosos, y que ha permeado en distintas capas de la cristiandad, que piensan que el sufrimiento es expiatorio, que Dios permite sufrir para que a través de ese sufrimiento podamos alcanzar cierta gracia que sea perdonadora de nuestros pecados. Es un concepto realmente contrario a lo que nos enseña la Escritura. La Biblia dice claramente que nuestros sufrimientos no son meritorios. Sí, Dios se compadece con nosotros, Dios tiene misericordia de aquellos que sufren distintas enfermedades y acude en su auxilio, y puede sanar enfermedades y puede aliviar el dolor y nos manda consuelo, pero no podemos decir que el dolor tenga cierta bendición expiatoria que calma y que nos pone en paz con Dios a causa del sufrimiento que uno sobrelleva con sumisión, con sometimiento a la voluntad de Dios. En realidad, contrario a todo esto, lo que nos dice la Biblia es que
el único sufrimiento expiatorio, el único sufrimiento que puede perdonar nuestros pecados y ponernos en paz con Dios, es el sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo durante las 3 horas más tenebrosas de la historia, cuando Él estaba suspendido, colgado en una cruz entre el cielo y la tierra. Fueron los dolores del Señor Jesucristo, fue el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el único sufrimiento que podemos decir expiatorio, el único sufrimiento que puede limpiar nuestros pecados, cubrir nuestros pecados y quitarlos de en medio para que podamos tener comunión con Dios. Durante su vida en la tierra, Jesús sufrió y fue tratado injustamente. Su manera de soportar todo puso en evidencia su perfección moral. Pero aquí también tenemos que tener cuidado. No fueron sus sufrimientos durante su vida ministerial lo que a nosotros nos puede salvar. Los sufrimientos durante su vida, su ministerio, el rechazo, el desconocimiento de lo que Él realmente es, lo que han hecho es demostrar que Él era justo, inocente, santo, sin mancha, y que verdaderamente podía ser el Cordero de Dios que llevara y quitara el pecado del mundo. Pero no son sufrimientos en vida los que a nosotros nos salvan, sino que, repito este concepto que creo que es muy importante para nuestra fe, el único sufrimiento que puede salvar al hombre es el sufrimiento de Cristo durante esas 3 horas en la cruz del Calvario, donde la ira de Dios a causa del pecado fue derramada sobre el Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo cumplió con todas las demandas de la justicia de Dios y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sufrió allí el castigo que nosotros merecimos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el profeta Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que vayamos a las fuentes, vayamos a la palabra de Dios para comprender que solo el sacrificio de Cristo borra los pecados de todos los que depositan su confianza en Él como Salvador personal. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga, y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica Cristo Salva, de calle Salda 433. Por hoy nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.